Hola, bienvenidos a un nuevo episodio en el Faro Alquímico. Yo soy Sebastián y hoy voy a empezar a leer tal vez uno de los libros espirituales más populares y, y vendidos y difundidos en la historia actual, y es la Biblia. Y yo sé que para los que me siguen de antes puede ser como tal vez un poco extraño que... Dime, ven, hasta acá. Puede ser un poco extraño que yo esté hablando de la Biblia, porque siempre he hablado de budismo, de no dualidad, de filosofía, de otros temas, pero ustedes saben que todos los caminos conducen a lo mismo, y justo fue en un sueño que me llegó como una idea, un mensaje de que el público occidental, el público de Latinoamérica, de España, que hablan español, están muy conectados con los símbolos de el catolicismo y el cristianismo. Entonces tal vez una interpretación que yo le pueda dar a la Biblia pueda conectar muy bien con este público y pueda transmitir enseñanzas espirituales profundas utilizando esta herramienta que es la Biblia. Yo nunca he leído la Biblia, siempre he sabido que puede ser un texto bastante importante, con mucha sabiduría. Lastimosamente siempre lo relacioné con la iglesia y con la gente que lo ha malinterpretado mucho y lo han usado mucho para manipular a las personas. Pero quiero compartir con ustedes qué es lo que yo entiendo leyéndola. De nuevo, nunca la he leído y quiero hacer este ejercicio en vivo con ustedes, a ver qué va saliendo con lo que voy leyendo. Entonces voy a empezar con el Génesis, los orígenes del mundo y de la humanidad. Empieza el uno, la creación y la caída. Primero, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Este es el primer párrafo. Yo siento que la Biblia es un texto bastante simbólico. Nunca lo podemos tomar como algo literal. Y bueno, acá estamos hablando de la creación y de la caída. Y no sería como acertado interpretar este texto como si la creación hubiera sido algo que pasó antes. La creación es algo que está pasando en este instante. Entonces, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Yo siento que acá se está hablando mucho de la dualidad, y también de la dualidad de la más importante y de la principal, que es el espíritu y la materia. Entonces, la creación podríamos verlo como la creación de, digamos que de esta tierra, de estas plantas, de este cielo, de este viento. Está venteando bastante y está haciendo un sol muy rico, estamos como en un mini verano acá. Pero se está hablando es como de la creación de esta experiencia que nosotros sentimos, tanto en este plano como en el de los sueños. Entonces, lo primero para que exista esta experiencia es esta dualidad entre yo y lo otro, entre el espíritu y la materia, entre el cielo y la tierra. Continuamos. 2. La tierra era caos y confusión. Oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Empezamos hablando de la tierra y no del cielo. Es decir, cuando ya se crea esta dualidad, es como si estuviéramos mucho más en contacto con la parte material, con la parte física, y la tierra era caos y confusión. Siento que cuando nos conectamos solo con la parte de la tierra, antes de llegar al cielo, sí existe un caos y una confusión. Cuando creemos que lo único que existe es este plano de la materia, lo que acá se simboliza con la tierra, cuando nos desconectamos del cielo, del espíritu, ahí es que existe este caos y esta confusión. La oscuridad cubría el abismo. El abismo
cuando uno habla de abismo, habla como de desconocido, profundo y con un miedo, ¿no? Porque si uno ve un abismo, muchas veces se siente este miedo a caer al abismo, caer a lo profundo, caer a lo desconocido y pues solamente perder la vida en este abismo. Y había una oscuridad que cubría el abismo. Esa profundidad siempre ha estado y cuando solo estamos viéndolo desde lo material, sin lo espiritual, que lo podríamos llevar a que estamos viendo las cosas solo desde el ego, hay una oscuridad que cubre el abismo. Y claro que nos va a dar miedo caer a ese abismo porque nos identificamos totalmente con el ego y pensamos que al caer vamos a morir. Entonces, está hablando acá al principio de cómo funciona esta experiencia dual y que cuando estamos solo con la tierra, solo con el ego, solo con lo material, sí existe este caos y existe este miedo y esta oscuridad que cubre el abismo, porque el abismo podríamos decir que también es la vacuidad y cuando no está la oscuridad, la vacuidad, el vacío, esta inmensidad infinita, profunda, ya deja de ser oscura y deja de dar miedo y se ve por lo que es la fuente de todo y es antes un gran alivio, pero cuando no se entiende, esta oscuridad la cubre. Entonces la oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. A ver, un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Bueno, acá estamos viendo también cómo en el Génesis se incluyen los cuatro elementos, la tierra, el agua, el aliento de Dios que podría ser el fuego y ese viento, ¿no? Que es ese viento de Dios que aleteaba por encima de las aguas. Las aguas también, las aguas también siempre se han relacionado simbólicamente con, bueno, con las emociones y con el plano inconsciente, con lo profundo también, con lo desconocido, con lo infinito. El agua es engañosa también porque tú no sabes qué tan profunda es cuando la miras desde afuera. Y ese viento de Dios, que es este mismo viento que se está sintiendo en este momento, aleteaba por encima de las aguas. No llegaba a lo profundo porque ahí no puede haber el viento. El viento se relaciona también con la palabra. Entonces es como si todas estas enseñanzas espirituales llegan al principio como palabras, como un viento que aletea sobre el conocimiento profundo. No sé, es lo que puedo como entender aquí de esta primera parte. No voy a leer tanto en esta primera, creo que voy a leer solo hasta el 6 y bueno, como un experimento a ver qué tal queda, si continúo, también si quieren ponerme en los comentarios qué tal les parece este experimento, si ustedes leen la Biblia, si les gustaría escuchar más. Entonces seguimos con la parte 3. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. La creación, que acá dice que Dios creó, ¿no? Empieza con la palabra, con un decir. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Entonces primero fue el cielo y la tierra, pero había oscuridad, porque la oscuridad cubría el abismo. Pero cuando ya Dios habló, hubo luz. El lenguaje es algo bastante importante para el ser humano, para el conocimiento, así el silencio sea más profundo cuando algo ya se puede hablar, cuando ya se puede expresar, es cuando las cosas salen a la luz. Es como si la palabra acá ya creara, ¿no? El budismo nos dice que hay diferentes tipos de creación.
Está la creación mental, la creación de la palabra y la creación de la acción. Y acá ya estamos llegando al plano de la palabra. Es como que una nueva forma de creación ya es cuando se dice algo. Y lo primero que se creó fue la luz, pero no. Lo primero que se creó en realidad fue la oscuridad. Y después cuando ya se habló, ya hubo luz. Yo siento que acá se está hablando mucho de ese proceso de creación, de cómo al principio todo puede ser como oscuridad o potencialidad, todavía no se ha dicho nada, no se ha pensado nada. La palabra también, el pensamiento, digo, es como un tipo de palabra o de decirse, ¿no? Antes de uno de crear algo, uno como que se lo dice internamente y después lo saca y después ahí sí lo puede crear. Entonces venimos de esta oscuridad que cubre el abismo para que ya haya luz. Y cuando se dice haya luz, ya hubo luz. Continuemos. 4. Vio Dios que la luz estaba bien y separó Dios la luz de la oscuridad. Bueno, acá volvemos a la dualidad, eh, a la separación. Va más de este mismo acto de creación, ¿no? De la experiencia. Entonces ya va más allá de la experiencia no dual y se empieza a ver acá un tinte entre la luz que está bien y la oscuridad que está mal. Entonces se separaron la luz de la oscuridad y la luz es lo que está bien. Vamos a ver cómo sigue esto para ver hacia dónde va. 5. Llamó Dios a la luz el día y la oscuridad la llamó noche. Atardeció y amaneció. Día primero. Ok, este fue el día primero en el que se creó el día y la noche. Bueno, acá esta primera parte, que no voy a seguir leyendo más, es... Siento que es bastante clara como esta parte dual entre la oscuridad y la luz, el día y la noche. Eh, Simbólicamente el día, este momento, y pues eso yo lo siento, estoy muy conectado con eso del día y la noche. El día es la claridad, el día es cuando se trabaja, el día es cuando se siembra, cuando se cosecha, cuando salen las aves, aves diurnas, también hay aves nocturnas, ¿no? Que me encantan, pero bueno, es más, obviamente siempre está este simbolismo como de lo bueno. Y históricamente se ha relacionado, también ya me doy cuenta gracias a este texto y una interpretación literal, como si la noche fuera mala, o si los seres nocturnos fueran malos y los seres diurnos fueran buenos. De nuevo, esto hay que acordarnos siempre de que es la creación que está pasando en este instante. Entonces, lo que está en la noche, lo que está oscuro, sí puede ser malo. Esto yo siento que está hablando también tanto del proceso de la creación de la experiencia como de los procesos internos de la psique. Y habla de cómo tenemos internamente cosas en la oscuridad, en la sombra, y cosas que ya sacamos a la luz. Vio Dios que la luz estaba bien y separó Dios la luz de la oscuridad. Llamó Dios a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. Atardeció y amaneció. Día primero. Está chévere porque relacionándolo con este tema de la psique, porque yo también he visto por ahí que la Biblia puede ser vista como un mapa o una herramienta en la que nos podemos entender a nosotros mismos y acá se puede estar viendo cómo funcionamos nosotros también internamente. Entonces, la luz está bien porque cuando nosotros sacamos temas internos a la luz, es decir, cuando ya nos damos cuenta, cuando está esta primera palabra, cuando Dios dijo, haya luz. Y recuerden que desde mi visión y yo creo que desde cualquier visión elevada, espiritual, no dual, Dios es todo, Dios
somos nosotros. ¿Sí? Es todo siendo, no hay ninguna separación en realidad. Entonces, si Dios dijo haya luz, es como que si nosotros internamente decimos, nos damos cuenta de cosas, estas cosas salen a la luz, al día, es mucho mejor que cuando permanecen en la noche y en la oscuridad, porque ahí es donde, digamos que si no salen a la luz, uy, ahorita hay un halcón súper lindo pasando, si no salen a la luz, sí pueden haber problemas, digamos que se puede empezar a gestar algo ahí que no es tan bueno para nosotros como individuos y por ende para la humanidad. Y me gusta cómo termina acá, atardeció y amaneció y este fue el día primero. El atardecer y el amanecer son unos momentos muy especiales, yo creo que todos hemos vivido atardeceres y amaneceres y son bastante especiales, más allá del efecto que se crea de colores, que es bastante lindo, está este tema que siempre me ha gustado y es como es tan mágico y se siente tan especial y tan único porque se están juntando dos dualidades, se está juntando el día y la noche, tanto terminando la noche y empezando el día con el amanecer, como terminando el día y empezando la noche con el atardecer. Pasa todos los días es diferente, todos los días es mágico, todos los días es único. Y todos sentimos tal vez cierta nostalgia o cierta magia en ese momento. Y es porque es ese momento en el que los dos se juntan. Entonces, es ese momento en el que pasa como un proceso alquímico en el que de la luz se pasa a la oscuridad y de la oscuridad se pasa a la luz. De tener cosas en la oscuridad las podemos traer a la luz el amanecer y es un momento muy mágico. Tenemos un momento de claridad de luz que es todo el día y llega el momento del atardecer donde se pasa la luz y se llega de nuevo a la oscuridad. Y esto pasa el día uno, ¿no? ¿Qué nos puede también estar indicando esto? Que esta creación, esto es un proceso constante, es un trabajo constante que se debe hacer de traer las cosas a la luz y de aceptar la oscuridad, no de negar la oscuridad, de hacernos amigos también de la oscuridad. Entonces, esto fue lo que logré como entender o como me llegó esta primera parte que es Génesis del 1 al 6. Voy a dejar por ahora este video así. Coméntenme qué tal les parece este ejercicio, si quieren que continúe, igual voy a continuar. Eso quiero, ¿no? Ustedes saben que yo siempre digo que voy a seguir haciendo videos, pero bueno, me pongo a hacer otras cosas y bueno, yo confío en los ritmos naturales o en mi qué, en mi forma de hacer estas cosas. Desde muchas perspectivas se verá como inconsistencia, tal vez lo sea también. Soy consistente en otras cosas, inconsistente en esta, estoy aprendiendo, pero por lo menos no le he abandonado del todo y acá sigo publicando y seguiré publicando, solo que a mi ritmo espero seguir con esto. Y bueno, los leo en los comentarios, gracias a los que se quedaron hasta acá y gracias a los que han continuado conectados al canal y bienvenidos a todos los nuevos que han llegado con esta nueva temática que es con la Biblia. ¿Quién lo iba a pensar, no? Pero me ha gustado hasta ahora lo poquito que he leído. Supongo que este principio es como bastante simbólico ya cuando se vuelva más literal, aunque nunca lo va a ser, pero puede ser un poco más complejo de encontrar estas partes, pero bueno, vamos a ver qué se va dando y nos vemos en un próximo video, chao.